Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un video más de Resúmenes en Telequia. En esta ocasión vamos a culminar nuestra serie de la ideología, comenzada hace un mes, en la cual habíamos visto la ideología según Marx, Althusser y demás autores clásicos, y hemos dejado a uno de los mejores autores para el final. Me refiero a Antonio Gramsci. Todos ustedes sabrán que Gramsci es uno de los grandes articuladores del concepto de ideología en el siglo XX y que obviamente su aporte respecto de ideología, hegemonía, Estado, el rol de los intelectuales, no puede ser pasado por alto cuando se habla de ciencias sociales. Vamos a ver el concepto de ideología que tenía Gramsci. Gramsci dice algo así como que el Estado es ideología recubierto de coerción, o lo que es lo mismo, fe y razón, o lo que es lo mismo, razón y fuerza, o pan y represión, etcétera. Hay diferentes formas históricas de ver cómo a una idea se le recubría de la fuerza necesaria para sostenerla. Pero bueno, esta es la idea que tiene Gramsci respecto del Estado. El Estado es, por una parte, una construcción ideológica que es sostenida, recubierta y protegida por un aparato represivo, es decir, por un aparato más duro. Esta es la idea que tenía también de sociedad política y sociedad civil. La sociedad política, podríamos decir, es donde se definen las leyes, el Estado, el apartado duro. Ahí tenemos a la presidencia, los legisladores, diputados, senados, todo lo que es también los jueces y demás. Y por otro lado está la sociedad civil. En la sociedad civil tenemos a los intelectuales que van a acumular hegemonía para sostener el sistema. La idea fundamental de Gramsci es que ningún sistema se ha sostenido a lo largo de la historia, ningún sistema político se ha sostenido únicamente por el medio de la fuerza. Todo sistema ha sido una conjunción de fuerza e ideas. Es decir, por una parte, la represión, es decir, los mecanismos para hacer cumplir la ley, ya sea esto la policía, las cárceles, los jueces, el sistema legal, y por otro lado, algo que justifique el sistema, que lo legitime, que aporte esa construcción hegemónica. La sociedad civil se va a encargar de la manipulación, de la acumulación de hegemonía. ¿Qué es la hegemonía? Fundamentalmente, hegemonía quiere decir quien tiene el poder, quien tiene el dominio, quien tiene básicamente quien puede imperar por sobre los demás. ¿Quién logra la hegemonía? Según Gramsci, quien logra la hegemonía es quien tiene el sentido común, el que puede definir determinados conceptos o representaciones sociales de tal modo que todos los acepten como válidos en el común de la población en lo general. ¿Y cómo se logra esta hegemonía? Mediante la acumulación de consenso, es decir, que las personas estén de acuerdo con tu mirada, con tu ideología, con tu posición política. Y vamos por partes. ¿Cómo se logra este consenso? Es decir, ¿cómo logras que las personas adhieran a tu visión ideológica del mundo? Pues fundamentalmente mediante el trabajo de los intelectuales. Los intelectuales serán para Gramsci aquellos que logren la hegemonía, aquellos que sumen acumulación de consenso a determinado proyecto político, a determinada ideología, a determinado sistema. Fundamentalmente, intelectual, dice Gramsci, es todo aquel que puede vivir de su intelecto, de su trabajo intelectual. Todos somos intelectuales, no profesionales, por así decirse. Todos usamos el intelecto a diario, pero hay algunos a los cuales se le paga precisamente por su producción intelectual, ya sean estos escritores, periodistas, profesores, disertadores, cualquier persona que
trabaja de su producción intelectual. Por ejemplo, avant la lettre, yo sería un intelectual porque técnicamente vivo de la divulgación de las ciencias sociales. Es decir, cualquiera sea, por más pequeña remuneración que tenga, que vive de lo intelectual, es un intelectual. Obviamente hay intelectuales más influyentes, ya sean estos escritores y demás o periodistas, y hay intelectuales menos influyentes, como por ejemplo cualquier maestro de escuela es un intelectual, vive del intelecto. ¿Cuál es el rol y la función social de los intelectuales para Gramsci? Para Gramsci, la función social del intelectual es la acumulación de consenso, es decir, es sumar adeptos a tu posición ideológica, es decir, a lo que vos defendés, a tu trinchera, a decir, bueno, yo estoy de este lado, estoy de esta parte. Seas consciente o no de ello, siempre estás trabajando de intelectual, adheriendo a determinada postura ideológica y sumando adeptos a tu postura, sea esta explícita o implícita. Por tanto, la acumulación de consenso se va a dar mediante el rol social que tienen los intelectuales en la sociedad. Hay intelectuales más tradicionales o conservadores, es decir, que estarán tendientes a defender los intereses ideológicos de un sistema político ya instaurado, es decir, aquellos que están en el poder, en el gobierno, lo que es, entre comillas, oficialismo. Y hay intelectuales subversivos o revolucionarios, orgánicos en los términos de Gramsci, que lo que están es acumulando consenso para poder derrotar lo hegemónico e instaurar una nueva hegemonía. Es decir, instaurar un nuevo sentido común, una nueva forma de ver e interpretar las cosas, la realidad ideológica o una ideología diferente, unos nuevos tipos de valores y de entender la forma de la sociedad. Esta disputa por la hegemonía es lo que se encuentra en todos los campos y en todos los ámbitos, ya sea estos artísticos, académicos, cualquiera fuera, político, religioso. Y lo que nos aporta Gramsci también es esta idea de que la hegemonía está en disputa. Había una idea muy clásica en Marx de que la hegemonía la tenía por ser dueños del capital, la clase alta, y que no podía ser disputada, no en el sentido clásico, por la clase proletaria. En Gramsci sí está mucho más presente que quien logra la hegemonía puede lograr un cambio, es decir, no de lo material a lo social, sino de lo social a lo material. Logrando poner a la gente de acuerdo con tu postura ideológica, podés lograr un cambio significativo. Y también hay una idea en Gramsci de que la ideología se disputa, que no solamente tienen el hegemón la clase alta o los burgueses o el capital en general, sino que al interior del capital también hay disputas. No es marmolio, sino que es un crisol en el cual diferentes sectores, diferentes posturas y diferentes intereses se están disputando la hegemonía. Y los sectores subalternos pueden aprovechar esas coyunturas, esas diferencias que tienen estructuralmente las clases altas, para poder disputar la hegemonía ahí también. Y bueno, una idea general de que el lugar donde estás ocupando para defender tu trinchera ideológica puede servir como escaparate para tu próxima conquista. Es decir, esto que decía de la guerra de trincheras. Bueno, hasta aquí nuestro brevísimo, curioso y caótico repaso de la ideología según Antonio Gramsci. Espero que te haya servido para repasar para tu parcial final. Si así ha sido, déjame un like, compártelo con tus colegas y amigos. De esa forma me ayudarías a que este sea el canal más grande de divulgación de la sociología y las ciencias sociales en general. Un saludo grande y adiós.